nosotros. Háblanos porque tu iglesia hoy vino a escuchar tu palabra y a escuchar lo que tú tienes para nosotros. Te damos gloria y honra por los siglos de los siglos. En tu precioso nombre. Amén y amén. Dáselo con todas tus fuerzas a Jesús. Vamos, levanta una buena ofrenda de aplausos al Señor. Dale la bienvenida con tu aplauso. Aleluya. ¿Estás preparado para escuchar lo que Dios tiene esta mañana? Quiero que vaya conmigo al libro de Esdras capítulo 1, versículos 1 al 4. Libro del sacerdote Esdras capítulo 1, versículos 1 al 4, dice la escritura de la siguiente manera. En el primer año, te va a aparecer en pantalla, ¿ok? En el primer año del rey Ciro de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová, diga conmigo, para que se cumpla la palabra de Dios por boca del profeta Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, hay alguien acá del pueblo de Dios, sea con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde viva, ayúdenle a los hombres en su lugar con plata, oro, bienes, ganados, y además de ofrendas voluntarias. Digan conmigo, ofrendas voluntarias. ¿Para dónde? Para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Amén y amén. Quiero contextualizarte lo siguiente, pero antes quisiera hacerte unas preguntas. Y por favor, por supuesto, no me las contestas a mí, no soy el monseñor para que se confiese delante de mí. Hágalo delante del Señor. Pero hay varias palabras que te quisiera formular, y sé que Dios, el Señor, te va a ayudar a revelarlas y a contestarlas a lo largo de esta predicación. Si somos templo del Espíritu de Dios, si somos la casa de Dios, ¿qué tipo de casa le estamos construyendo para que Él habite? ¿Qué tipo de herencia estamos dejando? ¿Qué tipo de país, de sociedad, qué tipo de modelo de familia estamos dejando? ¿Qué tan sólidas son las bases que nuestros hijos ven de nosotros para inspirarlos a que ellos sigan y continúen el legado de creer en Dios? Hoy determinaremos qué tipo de herencia queremos dejarlo. Puedes decir conmigo, hoy determinaremos qué tipo de herencia queremos dejar a nuestras próximas generaciones. ¿Cuáles son los espejos que nuestros hijos y nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros ven ellos, que los inspire a amar y seguir a Dios? Te quiero comenzar diciendo que lo primero que leímos es un decreto de un rey. Y por supuesto me encanta explicar la palabra en esta unción de maestría que hay en esta iglesia, porque cuando tú enseñas la palabra y tú enseñas los principios, fundamentas la verdadera razón de Cristo en el corazón. Si bien esto sucedió en el Antiguo Testamento, no es nada más ni nada menos que una gran cristofanía de lo que Cristo iba de hacer en la cruz y quiere y Él demanda de nosotros como iglesia. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Ahora, escucha esto. El rey Ciro, cuando habla aquí que él firmó un decreto, la cual este decreto decía que Jerusalén era tiempo que volviera a Jerusalén, y que era tiempo a que volvieran a reconstruir su ciudad, su nación, que volvieran a construir el templo y que construyeran sus muros. Hay tres cosas fundamentales que se movían a través del mover de Dios, a través de tres elementos importantes: el pueblo de Dios, número uno; número dos, las ciudades; y número tres, el templo. Los muros son significación o significaban estar protegidos o estar apartados o separados del mundo exterior.
Ahora, voy a explicarte en brevedad lo que sucedió aquí. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel había hecho cosas muy malas durante cerca de 274 años de la era patriarcal en la Biblia, es decir, donde gobernaron reyes. La Biblia se constituye de 5 eras, y cuando hablo de eras hablo de tiempos, de espacios, y es la era patriarcal, número 2, la era de los reyes, número 3, la era de los jueces, la era de los reyes, número 3, número 4, la era del Nuevo Testamento, Jesús, y número 5, la era de la iglesia. Sobre esos 5 momentos Dios se movió a lo largo de la historia, Antiguo y Nuevo Testamento, para poder manifestar su gloria. ¿Estamos aquí, iglesia? Pero sucedió que en la era de los reyes se exacerbaron por el poder. Los reyes de Israel, muchos de ellos, dice la palabra, y comienza diciéndolo en libros como Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, que son las biografías de los reyes que gobernaron Israel en el Antiguo Testamento. Y muchas de estas comienzan diciendo que varios de ellos hicieron lo malo delante del Señor. Hicieron prevaricar al pueblo, hicieron caer al pueblo, hicieron pecar al pueblo con idolatrías. Pero también, perdón, me faltó la era de los profetas, por favor. Me faltó era profetas. Y los profetas estaban muy ligados a los lugares de gobierno, a los lugares de reino. Los profetas no se levantaron simplemente porque algún día se sintieron profetas y dijeron: hoy como que me siento profeta y voy a profetizarle a todo el mundo. No, mis hermanos, los profetas eran la voz divina de Dios para advertir sobre lo que habría de venir si el pueblo de Dios no se arrepentía. Si bien los profetas pueden profetizar cosas de bendición para Dios, para el pueblo, cosas que Dios le dice: les voy a dar, les voy a soltar, les voy a entregar algo mayor, también estos profetas se levantaron para decir: si ustedes no vuelven de todo corazón ante Dios, Dios va a utilizar reinos para atacarlos, para persuadirlos, o más bien disolverlos, perdone la palabra. Y entonces dice la escritura en Esdras 4 que el rey Ciro de Persia se había levantado para que se cumpliese la palabra de Dios por medio del profeta Jeremías. ¿Qué es esta palabra? La palabra es la siguiente: Dios había enviado a todos sus profetas a decirles: si ustedes no se arrepienten de su corazón, si no dejan los dioses ajenos, si no dejan la idolatría, si no dejan el pecado, si no dejan el desprecio por la presencia de Dios, voy a utilizar momentos muy difíciles para llamar la atención de mi pueblo. Bien, la palabra dice en el libro de Proverbios que el buen padre corrige por amor a sus hijos. El que ama corrige a sus hijos. Recordamos esa escritura. Así que Dios, como Dios bueno, corrige a su pueblo, le llama la atención para que su pueblo vuelva en amistad con él. ¿Estamos aquí? Y entonces la profecía que decía a través del profeta Jeremías y muchos de estos profetas es que el pueblo sería llevado cautivo por 70 años a tierra de Babilonia. Babilonia fue una gran potencia, de las primeras potencias de carácter urbana que se levantó. Lo conocemos en los libros de geografía como el imperio mesopotámico. Y bueno, para este tiempo la Babilonia la gobernaba un hombre llamado Nabucodonosor, un hombre de excesos, un borracho, un mujeriego, un hombre que gobernaba con despotismo su imperio, pero asimismo invadió muchas regiones y se convirtió en un gran imperio. Dios utilizó y le llamaba el reino del norte. Utilizó este reino del norte para invadir Israel, puesto que Israel ya se había dividido. Habían unos problemas sociales muy tremendos en Israel, razón por la cual después del reinado de Salomón se levanta Jeroboam y algunas otras personas que dividieron Israel, que eran 12 tribus, la dividieron en 10 tribus, Israel del norte, y 2 tribus, Judá y Benjamín, como la Israel del sur. Cada uno tuvo su rey, pero las dos partes de las naciones era la misma Israel, pero estaba dividida. Ya conmigo, divididos. Y entonces Israel del norte fue entregado a los asirios, Israel del sur, Judá y Benjamín, fueron entregados en manos de los babilonios. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces se levanta Nabucodonosor, invade Israel, se lleva a los mejores personas, coloca muchos de ellos a trabajar forzosamente para construir aún más el imperio babilónico, pero eso estaba calculado por Dios. Entonces Dios levantó muchos profetas para decir: si ustedes no dejan sus pecados, si ustedes no dejan su prevaricación,
si ustedes siguen despreciando la gloria de Dios y siguen adorando dioses ajenos, Dios va a permitir que los invada y ocurran cosas tremendas en ustedes. El pecado del pueblo de Israel llegó a tal punto de idolatría, mis hermanos, que el profeta Jeremías, ya que los niños están allí en el salón de clase, voy a pronunciar algo que es muy fuerte, pero no son mis palabras, son las palabras que están en la Biblia. Y el profeta Jeremías, que también era un profeta, era la voz de Dios, le decía a Dios: dile a mi pueblo que parece una prostituta adorando dioses ajenos. Y ahí es donde viene la frase donde dice: parece ramera debajo de los árboles. ¿Por qué debajo de los árboles? Porque debajo de los árboles Israel había adoptado dioses ajenos, babilonios o cananeos, como Baal, que eran pequeños esfinges tallados en madera. Los ponían debajo de los árboles y le rendían ofrendas y le rendían adoración a sus dioses. Eso encendió la ira de Dios de una manera tal que cuando el profeta Isaías los veía, le decían: parecen rameras adorando a otros dioses. Palabra del Señor. Y fueron palabras fuertes porque esa era la herida que tenía Dios en el corazón. Ver a su pueblo traicionándolo con dioses ajenos, con inmundicia dentro del templo, movía el corazón de Dios a enviar profetas y a decirles: si no se vuelven de todo corazón a mí, entonces usaré el reino del norte para llamar vuestra atención. Sucedió eso, 70 años, Babilonia invadió Jerusalén. Babilonia destruyó el templo de la adoración. Babilonia destruyó los templos, destruyó los muros, destruyó Jerusalén, la dejó arrasada. Muy pocos quedaron viviendo en esa región. Muchos de ellos, como el profeta Daniel, como el profeta Nehemías y como un gran activista llamado Josadac, fueron llevados. Como el profeta Daniel, también fue una transición entre lo que fue la Jerusalén antes de la invasión y después de la invasión. Y entonces la palabra era que durarían 70 años allí bajo la esclavitud de Babilonia. Pero proféticamente estaba escrito que después de 70 años todos los habitantes de Judá y Jerusalén volverían a su tierra a reconstruir su nación. Diga conmigo: decretos proféticos. Y entonces para esto utiliza lo que acabamos de leer, Esdras capítulo 1 versículo 1 al 4. Cuando leemos al rey Ciro, es porque después de Babilonia se había levantado una superpotencia más poderosa y más expansiva que la misma Babilonia, y era el reino medo-persa. Su rey era Ciro, conocido como Ciro el Grande, rey de Persia. Pero ya Dios no utilizó a Ciro el Grande como opresor de Israel, sino lo utilizó para la restauración de Israel. Mientras Nabucodonosor había sido utilizado para invadir y destruir Jerusalén, Ciro el Grande, rey de Persia, escribe esta porción y dice: el Dios, cúmplase la palabra de Jehová, dice, despertó el corazón de Ciro el rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra también por escrito, diciendo, versículo 2, estamos en el 1-2, ¿verdad? De Esdras. Así ha dicho Ciro rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos y me ha mandado que le edifique la casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros, sea Dios con él, y suba a Jerusalén y edifique la casa de Dios, porque él es Dios. Entonces encontramos que el rey Ciro el Grande firmó un decreto. Diga conmigo: los decretos proféticos están firmados. Los decretos de Dios están firmados. Pero sucedió algo. Dios tuvo que levantar en esta ocasión no solo un profeta, levantó a Nehemías. Pero no solo levantó a Nehemías, a Josué, hijo de Josadac, sino levantó a este gran sacerdote que lleva su nombre, llamado Esdras. ¿Quién era Esdras? Un sumo sacerdote. Era un hombre de la tribu, no era precisamente de Leví. Eso sí estoy seguro que él no era de la tribu de Leví, pero un hombre que ejercía el sacerdocio. Y este hombre era, como por así decir, un pastor, un hombre, un líder espiritual de la nación. Entonces Dios levanta a Esdras, también se le conoce en los escritos de Josefo como un gran activista social, es decir, un hombre que fue propulsor de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Luego quiere decir que tuvo una incidencia no solo espiritual, porque me voy a referir a esto, es algo muy importante, donde Esdras fue utilizado para traer una restauración social sobre la antigua Jerusalén. ¿Estamos aquí? Dígale que está a su lado: esto tiene que ver con usted. Dígaselo, esto tiene que ver con usted. En el capítulo 9, cuando Dios levanta a Esdras, le dice: tú me vas a liderar
la reconstrucción de Jerusalén. Tú vas a reunir al pueblo y le vas a decir que hay un decreto de Ciro el rey, que yo he movido la mano de Ciro el rey de Persia para que les financie la reconstrucción del pueblo de Israel. Van a reconstruir el templo, van a reconstruir sus muros, sus ciudades y sus campos. Entonces Dios levanta a Esdras, pero mira lo que sucede en el capítulo 9. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Estamos entendiendo? Yo le puedo explicar otra vez desde el principio. Lo que pasa es que usted ya tiene cara de arroz con pollo. Esdras capítulo 9, escucha bien, léalo conmigo. Capítulo 9, versículos 1 al 5. Acabadas estas cosas, los príncipes de Jerusalén vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, de los heteos, de los fereceos, de los jebuseos, de los amonitas, de los moabitas que adoraban a Baal, de los egipcios y los amorreos. Es decir, durante ese cautiverio de 70 años de estar como extranjeros en otro lugar, los israelitas varones consiguieron mujeres de otras naciones, donde eso en el Antiguo Testamento estaba prohibido. Ya le voy a explicar por qué. Dice: porque han tomado de las hijas de ellos para sí sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. De la mano de los príncipes y los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, dice el sacerdote Esdras, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué el pelo de mi barba y de mi cabeza y me senté angustiado en extremo. Versículo 4, ¿estamos aquí, iglesia? Léalo conmigo. Y se me juntaron todos aquellos los que temían la palabra de Dios, de la casa de Israel, a causa de la prevaricación del cautiverio. Mas yo estuve, narra el sacerdote Esdras, muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio me levanté de mi aflicción. Habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová. Diga conmigo: tres actitudes que provocan grandes avivamientos. Número 1, levantarse de la aflicción. Número 2, postrarse delante de Dios. Y número 3, conectar o extender las manos a Dios confesando el pecado. Muy seguramente nosotros hemos escuchado, escúcheme en esto, hemos muchas veces pregonado como pastores y como iglesia que le pedimos a Dios un poderoso avivamiento. Señor, queremos que nos envíes un avivamiento gigante. Entonces nos imaginamos nuestros auditorios llenos, los estadios a reventar, las plazas públicas a reventar. Eso es una manifestación de lo que es el avivamiento o el despertar, como dice la Biblia, del Espíritu. Gente arrepintiéndose por montones, miles y millones de personas, como en este momento está ocurriendo un gran avivamiento en todos los 5 continentes. Ayer veía la foto de un pastor que conocemos, el apóstol Ricardo Álvarez, y es increíble, cuando eran iglesias de 15, 20 personas, ahora estamos comenzando a ver en España, donde es muy difícil predicar el evangelio, o se puede predicar pero al modo del sistema, en donde habían miles de pastores y líderes levantándose, y decimos: wow, tremendo. Lo estamos viendo en África, en Oceanía, lo estamos viendo aún en países como China, aún como Rusia, que había sido históricamente difícil. Países en Centroamérica, está volviendo un avivamiento. Los Estados Unidos, Colombia, estamos en avivamiento. América Latina, estamos en avivamiento. Y entonces hubo esta actitud de él, y él dice: me levanté de mi aflicción. Diga conmigo: me levantaré de mi aflicción, me postraré delante de Dios y extenderé mis manos. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Cuando Esdras se levanta a reconstruir el templo, él tenía la visión, pero el pueblo no. Aquí hay algo importantísimo. Tal vez Dios le haya dado a sus pastores la visión de crecer, de expandirnos, de tener influencia en la ciudad, en la nación, como lo tenemos en lugares de gobierno, como lo tenemos en lugares empresariales. Pero no basta con que la persona llamada por Dios tenga clara la visión, pero la iglesia esté desconectada de la visión. Si el hombre de Dios está conectado con la visión de Dios, porque estaba el decreto de Ciro, diga conmigo: los decretos están firmados. Vamos a decirlo de nuevo: los decretos están firmados.
Pero cuando se fueron a hacer realidad los decretos de reconstruir Jerusalén, el pueblo de Israel estaba en otra cosa diferente al cumplimiento del decreto de Dios. Entonces aquí es donde hay un gran cortocircuito entre la visión de Dios y el pueblo. Voy a volverlo a decir. Hay un gran cortocircuito entre la visión de Dios y el pueblo. Dios ya firmó el decreto. Dígale a alguien: Dios ya firmó el decreto. Dios ya firmó tu bendición. Dios ya firmó tu sanidad. Dios ya firmó tu restauración. Dios ya firmó que tus hijos le servirán a Dios. Dios ya firmó que Colombia tendrá nuevos vientos. Pero si el pueblo está desconectado de esa visión, Dios dice: no puedo hacer efectivo el decreto. No sé si alguien me lo está entendiendo. Entonces Esdras llega y encuentra un pueblo absolutamente desconectado del propósito y del decreto de Dios. Y entonces dice la palabra que me llama, ya voy terminando con esto. Dice que llegaron a él unos cuantos hombres. Escucha esto. En el versículo 1, capítulo 9, estamos en el mismo capítulo 9, versículo 1, dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se ha separado de los pueblos de la tierra. Ahora escucha esto. Eran 70 años de cautiverio. 70 años. ¿Tú sabes cuántas cosas pudieron ocurrir en 70 años? 70 años, tal vez es una generación que llegaron niños, porque a los judíos les gusta tener muchos niños, como la comunidad árabe, porque ellos saben que su descendencia está con base, o su bendición está con base a la descendencia. Entonces esos niños llegaron ¿a dónde? Llegaron a Babilonia. Crecieron en los colegios de Babilonia. Vamos a colocarlo en un contexto actual. Estudiaron en las universidades de Babilonia. Veían programas, telenovelas, reality shows de Babilonia. Y entonces ellos se les fue olvidando el Dios de su origen. Y ellos comenzaron a casarse con las mujeres egipcias, amorreas, moabitas, mujeres que tenían por costumbre adorar otros dioses menos al Dios de Israel. Entonces crece esta cultura, es una cultura anti Dios. No porque hayan decidido no queremos nada con Dios, sino porque en algún momento el pecado del pueblo, el pecado de los padres, cortó la transferencia espiritual a sus nuevas generaciones. Por eso comencé formulándote una pregunta: ¿qué tipo de casa estamos construyendo espiritualmente para nuestras siguientes generaciones? ¿Cuál es el espejo que tenemos que nuestros hijos dirán: quiero honrar y adorar al Dios que mi padre adora todos los días? Quiero ir al Dios al que mi padre y mi madre me enseñaron que fuera así. ¿Estamos aquí, iglesia? Escucho un amén de la iglesia. Entonces Esdras se encuentra con esta realidad y dice: wow, este pueblo no está preparado para reconstruir Jerusalén, pero el decreto está firmado. Tenemos de nuestra parte al rey Ciro, que dice: todo lo que necesiten, las riquezas de Medo Persa, dénselas a los hijos de Israel para que construyan lo que quieran, necesiten. Medo Persa financia. Y aquí es donde encontramos algo. En algún punto los sistemas de maldad van a hacer transferencia de riquezas a los hijos de Dios, pero si no estamos preparados para eso, los cielos se detienen. Estamos aquí. Esta palabra, dígale al que está a su lado: esta palabra te va a mega bendecir, pero tienes que colocar el fundamento. ¿Estamos aquí? ¿Y qué le dijeron los príncipes? El pueblo de Israel no quiere soltar el pecado. Wow. El pueblo de Israel no quiere soltar las costumbres del mundo. El pueblo de Israel manda a decir que allá están bien. ¿Sabes qué le pasó a la generación de Moisés? Decían: cuando lo saca Dios con fuerza, con mano, y quebranta al imperio de Faraón, a la dinastía de Faraón, hunde sus carros en el mar. El pueblo, cuando se ve al otro lado, comienza a tener nostalgia por Egipto. Y dice: no, Moisés, mejor nos hubieras dejado en Egipto, porque allá teníamos un salario mínimo, y teníamos prestaciones sociales, y teníamos un seguro, y teníamos pescados, y teníamos puerros, y teníamos tomates. Éramos esclavos, pero allí teníamos alguito. Dios le dijo: dile a este pueblo que yo tengo algo mejor, que yo ya firmé el decreto, que los hijos de Dios no pagan arriendo, que los hijos de Dios tienen tierras prometidas, tienen tierras propias. Yo llevaré a mi pueblo a la tierra prometida. No, esto debió caer para alguien acá y decir: yo atrapo esa palabra.
Escucha eso. Y ese pueblo estaba tan arraigado a Egipto que quería devolverse a Egipto. Bueno, le pasó lo mismo al sacerdote Esdras. Estaban tan arraigados 70 años bajo esclavitud de los babilonios, que ellos dijeron: aquí en Babilonia estamos bien, llenos de pecado, adorando dioses, llenos de inmundicia, pero aquí estamos bien. Ya conmigo, cuando hay un decreto firmado, pero el pueblo no está preparado, no puede fluir la bendición. ¿Alguien está aquí? Ahora escucha esto. En el capítulo 10, Esdras tomó una decisión. Esdras capítulo 10, versículo 1 al 3. Léalo conmigo. Esdras 10, 1 al 3. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando, postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. El sacerdote Esdras decidió algo. Él dijo: no está preparado esto. Yo le decía a los del primer servicio: qué triste es cuando nosotros con mi esposa tenemos la visión de la iglesia, pero la iglesia no la entiende. Ayer me alegraba cuando tú llegabas, Alex, cuando llegaron ustedes, llegó Mauricio, llegó Alex, llegó el equipo a preparar el equipo evangelístico. Decía: ellos entienden qué es lo que Dios quiere hablar. Ellos saben lo que Dios va a hablar en ese parque. Ellos saben que la gloria de Dios va a descender en ese parque. Pero para uno como pastor, como profeta, como hombre de casa, es frustrante cuando la iglesia está desconectada. Pastor, a mí hábleme solo de bendición, a mí hable solo de prosperidad. Es que yo necesito, estoy endeudado y por eso vine a la iglesia. Está bien, Dios te puede pagar tus deudas. Dios te puede quitar el cáncer, el SIDA, el reumatismo, la migraña. Dios lo puede hacer. Pero no basta con que Dios te haga un milagro. Necesitas conocer la visión de Dios. ¿Por qué estás esta mañana aquí? ¿Por qué naciste en este tiempo, en esta nación, en este continente? ¿Qué es lo que Dios va a hacer a través de ti que traiga un avivamiento a nuestra generación? Pensé que iban a decir amén. Entonces Esdras tomó una decisión. Diga conmigo: una decisión. Y él dijo: o me quedo frustrado, o me pongo de rodillas a orar y me pongo a proclamar a Dios y provoco que el cielo reaccione. Dice que él se arrodilló, que él se postró, se levantó de su frustración y se conectó con la presencia. ¿Sabes cuál es el problema cuando no ocurre un milagro en las personas? Oh, no, yo no vuelvo a la iglesia porque yo pensé que Dios me iba a pagar las deudas. Dios dijo: no solo te puedo pagar las deudas, puedo hacer que vivas en una vida plena. Pero si no entiendes la visión, ¿cómo Dios te va a soltar una bendición que no vas a saber manejar? Estamos aquí. Ya conmigo, la visión del hombre de Dios tiene que ser impartida al pueblo. Porque si el pueblo entiende la visión, aunque el hombre de Dios entienda la visión, no fluirá la visión. Estamos aquí, iglesia. ¿Qué pasó cuando Esdras tomó la decisión? Mientras oraba Esdras, versículo 1, y hacía confesión, llorando y postrándose, pidiendo perdón por el pecado de su nación, se juntó a él una gran multitud de hombres, mujeres, niños, y contagió al pueblo. ¿Cómo estaba el pueblo ahora? Como estaba su líder Esdras. Ahora ellos también estaban diciendo: hay algo que estamos viendo en el sacerdote Esdras. Hemos pecado delante de Dios, hemos hecho lo malo. Y logró que todo un pueblo reconociera que necesitaban entender la visión y el decreto que había sido firmado. Yo no sé cuántos están aquí. ¿Sabes cuál es la mayor garantía de una iglesia? Que tu pastor sea un hombre de oración, que tu pastor sea un hombre de intercesión, que tu pastor busque de continuo la presencia. Oye, te vengo a decir que tú vienes a esta casa y te estoy dando este sermón. No es fruto de que anoche a las 12 estaba pensando: ¿qué le voy a predicar a la iglesia? Miremos a ver a quién copio. Esto es fruto de horas en la presencia. El lunes, el martes, el miércoles, el viernes, los días que estamos aquí diciendo: Señor, ¿qué quieres hablarnos? Y viene el Señor, da la palabra. Entonces la garantía es que tienes un hombre de continuo en la presencia para que el pueblo entienda la visión. Porque Dios no solo va a bendecir al pastor y a la pastora, Dios va a bendecir a su pueblo, Dios va a bendecir su iglesia, Dios va a bendecir a su pueblo. No sé cuántos dicen amén. Versículo 2. Entonces respondió Secanías, hijo de Geliel,
de los hijos de Elam, de los hijos de Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Alguien puede confesar su pecado esta mañana y decirle: Señor, hemos pecado contra ti. Vamos, no le dé miedo, no se la dé el santurrón, porque aquí todos hemos pecado. Diga: todos hemos pecado. Pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Aleluya. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios. Colócame el versículo 3. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios. Es uno de los 3 versículos referencia que muestra que los hombres sí hacen pactos con Dios. Ellos dijeron: no es el pacto de Dios. El pacto de Dios era el decreto del rey Ciro, pero ellos dijeron: nosotros le vamos a dar un pacto a Dios, y nuestro pacto será que nos vamos a separar del mundo. Nuestro pacto será que despediremos a las mujeres que nos han hecho pecar, que despediremos a la generación que nos hizo arrodillarnos ante el Baal. Nosotros tenemos un compromiso delante de Dios, porque Dios ya había hablado y había dicho: los llevaré a su tierra y reconstruiré su tierra, y reconstruirán el templo, sus ciudades fortificadas volverán a ser levantadas. Pero ¿qué van a hacer ustedes por el cumplimiento de la visión? Y estos hombres de Dios, como Esdras y los príncipes, dijeron: haremos pacto con Dios. Diga conmigo: haremos pacto con Dios, de que despediremos las mujeres que nos hicieron pecar. ¿Estamos aquí, iglesia? Lea conmigo el verso 3. Ahora pues hagamos pacto con Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. ¿Alguien está aquí? Ya conmigo: hombres de oración despiertan el espíritu de la iglesia. Iglesia, nuestra nación no la va a pacificar las armas, ni el próximo presidente de turno, ni el que está. Esta nación va a ser pacificada cuando la iglesia entienda por qué Dios lo levantó. Usted no vino a calentar una silla esta mañana. Usted vino a entender la visión de Dios. Usted vino a entender que usted está aquí porque Dios lo necesita, porque usted va a ser la voz profética. Yo pensé que ibas a decir amén. Los de las 8 estaban como más avivados. Este es el tiempo donde Dios te dice: te voy a usar para que lleves la palabra a otros que lo necesitan. ¿Alguien está aquí? Diga conmigo: y hágase conforme a la ley de Dios. Wow, 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 wow. Dígale al que está a su lado: Dios nos quiere solo para Él. Ahora quiere que le digas también, porque la palabra dice, dígaselo. Dígale al que está a su lado: la palabra dice que somos linaje escogido, que somos nación santa, que somos un pueblo adquirido por Dios, que Él nos ha hecho exclusividad divina para Él, que Él nos ha escogido por su santa heredad. Dile al que está al lado: que Dios te dice: yo seré tu Dios y yo seré su pueblo. Está conmigo: Dios no está dispuesto a compartir su gloria con ningún reino de la tierra. Por eso la palabra del Señor dice, mira, escucha, deme 5 minutos, me regala 5 minutos. Bueno, de pronto 10. Éxodo 34, 15 al 16 dice, mira lo que dice Éxodo 34, 15 al 16: por tanto, dice el Señor, no harás alianzas con los moradores de la tierra, o de aquella tierra de Canaán, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses, y te invitarán y comerás del sacrificio de esos dioses, y tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Deuteronomio 7, 3 al 6 dice: no emparentarás con nadie que no sea del linaje de Dios. No darás tu hija a su hijo, al cananeo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, dice el Señor, y servirán a sus dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto.
Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares los destruiréis, quebrantaréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera, quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle su pueblo especial, más que todos los pueblos sobre la tierra. Este es el tiempo del celo de Jehová. Este es el tiempo donde Dios tiene celo por su pueblo, y Él ya no quiere compartir a su pueblo con otros dioses. Pastor, yo no adoro imágenes, yo no adoro infijes, pero tu empresa se convirtió en tu ídolo, tus hijos se convirtieron en tus ídolos, tus hijas se convirtieron en tus ídolos, tu carro, tu casa, la beca se convirtieron en tus ídolos, aún tu tarima, tu ministerio, tu asignación se convirtió en tu ídolo. Dios no quiere compartir su gloria. Diga al que está a su lado: Dios no quiere compartir su gloria. ¿Sabes cómo lo llamarían hoy? Los movimientos no Rexim. Oh, qué racistas son esos judíos. ¿Cómo es que no se podían casar con otra persona? ¿Por qué te digo que esto es una cristofanía? Porque Cristo, cuando derramó su sangre, firmó el decreto de que tú le perteneces a Él. Y entonces Él no quiere compartirte con otros dioses, llámese dinero, fama, reconocimiento, personas. Él no quiere compartirte con nadie. Él dice: tú eres de mi exclusiva posesión, yo te he creado para mi gloria, yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo, dice el Señor. Diga conmigo: cuando hay una visión, pero no hay entendimiento de la visión, los cielos se cierran. ¿Entiendes esto? ¿Alguien está escuchando la palabra? Termino con esto diciendo: Esdras 10, 17 al 19. Y terminaron el juicio. Recuerda que habían hecho pacto con Dios. Diga al que está a su lado: cuando le prometes algo a Dios, cúmplelo. Si no lo vas a cumplir, te pongas ahí a prometer lo que no. Versículos 17 al 19, termino con esto diciendo: y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras. Diga conmigo: cumplieron el pacto. Wow. Y el primer día del mes primero, de los hijos de los sacerdotes habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos. Y aquí da unas dinastías de familias: Josadac, los hermanos de Maasías, Eliezer, Jarib, Gadalías. Y dieron su mano en promesa. Levanta tu mano en promesa esta mañana y dile: Señor, yo te quiero para mí y yo seré solo para ti. Y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. ¿Sabes que yo le decía al primer servicio? A nosotros nos sucedió algo. Cuando vino pandemia, por lo menos en Colombia, se cerraron los templos 7 meses, hasta que se firmó el decreto, tanto presidencial como distrital. En ese entonces teníamos una alcaldesa que no gustaba mucho de la iglesia cristiana. Y esa alcaldesa dijo: las iglesias se abrirán junto con los estadios dentro de 2 años. Conocida por la célebre frase al decir: las iglesias son 500 veces más contagiosas que un día sin IVA. Ay, mujer, mujer, que Dios tenga misericordia de ti. Mujer o hombre, mujer. Es una broma, hermanos, aguántese una broma de vez en cuando. 2 años. Pero ¿sabes qué hicimos los pastores? Nos pusimos a llorar. Uy, señora alcaldesa, ayúdenos. Entonces dijimos: aquí manda Dios. Y comenzamos a desafiar el COVID. Acá llegaba la gente a culto, aquí me confieso aquí. Ya no hay comparendos para eso. Y venían los pastores: pastor, usted está en la iglesia. Sí, ya voy para allá. Y salían corriendo y nos metíamos acá los pastores a orar.
y hacíamos plataformas de Zoom y Meet, iglesias grandes, mega iglesias, pequeñas y medianas, todas. Ahí comenzamos a decir: vamos a pedirle a Dios que abran las iglesias, porque la gente se estaba suicidando, la gente estaba cayendo en depresión. Creció en un 500% los pleitos intrafamiliares, las muertes, las agresiones, los abortos. El diablo estaba feliz que la iglesia estuviera cerrada, porque el decreto era contrario. Pero ¿sabes qué hizo que se cambiara el decreto? Que no nos quedamos allí llorando. Esdras dijo: yo no me puedo quedar aquí llorando, yo tengo que provocar el cielo. Y se postró y se humilló y pidió perdón. Dijo: Señor, el decreto ya está firmado, ahora haz que el pueblo entienda el decreto. Y el Señor, cuando firma un decreto, no hay rey sobre la tierra que lo detenga. Pero escuche esto: cuando hacíamos la transmisión en Facebook y a través de las plataformas de streaming, la gente escribía a través del chat: pastores, ¿cuándo van a abrir las iglesias? Y nosotros: pronto estamos orando, hermanos, estamos allí empujando, ya mandamos cartas a la Secretaría de Gobierno, mandamos esto, estamos diciendo que la iglesia es un hospital mental, la gente se está suicidando. Y eso lo comenzaron a reconsiderar. Y nosotros dijimos con mi esposa lo siguiente: nosotros dijimos: cuando abramos la iglesia, eso va a ser apoteósico. La gente decía: estamos aquí como arrancando una maratón, tan pronto a la iglesia, correremos para la iglesia. 7 meses a través de la internet, y vaya sorpresa que cuando abrimos nuestros templos estaban vacíos, a medio llenar. Y nosotros dijimos: ¿dónde está la gente? Creímos que la gente iba a correr a los templos. Diga conmigo: la visión se olvida si no se practica. Se firmó el decreto del rey Ciro, de parte de presidencia, de parte de los gobiernos distritales, departamentales, de que podíamos abrir las iglesias, uno por allá, otro por allá. Parecíamos un cuadro de ajedrez, pero bueno, ahí veníamos. Pero la iglesia se le olvidó la visión. Ese es el problema de faltar tanto a la iglesia. Va a llegar un punto que no te va a hacer falta, y eso te va a hacer olvidar la visión. ¿Están entendiendo eso? Y a nosotros nos pasó lo del sacerdote Esdras y la gente. Y comenzamos a llamar a la gente: oye, no, pastor, nosotros nos devolvimos para nuestra tierra. Oh, está bien, Dios te bendiga. Vamos, hermano. No, pastor, nos fuimos de la ciudad, nos fuimos para nuestra tierra, devolvimos para nuestra ciudad. Y los que estaban aquí: no, pastor, me dejaron sin trabajo, no hemos podido. Y arrancar, nosotros, pandemia, tuvimos que volver a arrancar. Impresionante. Porque se les olvidó la visión de que había una iglesia que les estaba esperando. Pero nosotros tomamos una decisión con mi esposa: o lloramos por esto, nos deprimimos por esto, o seguimos buscando al Dios Altísimo, o seguimos provocando por un avivamiento, o le decimos: Señor, tu promesa es que la tierra será llena de tu gloria, que será llena del conocimiento de la gloria, que va a venir un poderoso avivamiento de almas. Tú nos has dicho que vendrán miles, y vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur. No lo vemos ahora, pero no es lo que ves ahora, es lo que comienzas a orar ahora, es lo que comienzas a profetizar ahora, es lo que comienzas a confesar ahora. Aunque no lo vea, Dios ya firmó el decreto. Solo necesito que entiendan la visión, y Dios abrirá los cielos sobre nosotros. Vamos, apláudale mucho más fuerte que eso, y colóquese en pie y dele gloria al Señor. Levanta tus manos. Te anhelo, Señor. Los de adoración les voy a pasar invitación. Perdido sin ti. Vamos, levanta tus manos y díselo a Él. Anhélalo a Él. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Perdido sin ti.
Escucha esto. Segunda de Corintios 6:14 dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Primera de Pedro 13:16 dice: por tanto, ceñid vuestros lomos, sed sobrios, esperad por completo en la gracia. El versículo 14 de Primera de Pedro 1 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en sus ignorancias, sino como aquel que nos llamó, sean santos, sean también vosotros santos toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. A mí me da pavor leer esta palabra. Tan fácil que es para mi Señor decir: sean santos porque yo soy santo. Ay, Señor, ¿qué nos pides? Que seamos santos como tú. ¿Cómo? Esta bola de pecado, ¿a qué hora va a ser santo como mi Dios? Pero Dios te dice: no estoy esperando que seas perfecto, estoy esperando que vengas a tus rodillas, confieses tu pecado y le digas: de esta nada, Señor, haz algo. Por eso esta iglesia puedes venir. ¿Y puedo pecar, pastor? Procura no. Pero si has pecado delante del Señor, lo único que pide de ti es que confieses tus pecados, que te tires de rodillas ante la presencia y tú le digas: Señor, he pecado, me he desconectado de tu visión. Cuando algo te va sacando de la visión, Dios dice: tengo que intervenir. Perdido sin ti. El Espíritu Santo está aquí. Quiero que le des unos minutos a Él. Quiero que le des unos minutos a Él y le digas: Señor, quiero conocer tu visión. Quiero que los decretos que fueron firmados en la cruz, firmados con sangre, quiero entender el plan de salvación. Quiero entender lo que tú tienes para mí, para mi familia y para mi generación. Perdóname, Señor, si me he desconectado de tu presencia, porque los ídolos me han sacado de tus atrios. Señor, yo sé que tu iglesia no adora camándulas ni esfinges, pero la bendición que llegó a ellos de repente les ha venido alejando de ti. Perdónanos, Señor, porque dejar de frecuentar tu casa me hace olvidar la visión por la cual tengo que luchar cada día. Perdónanos, Señor. Pero hoy levantamos, como el sacerdote Esdras y como el profeta Nehemías, un movimiento de adoración, un movimiento de oración profética. Hoy levantamos desde este lugar algo que clame al cielo, una voz profética, un altar que tenga un eco en el cielo, y comience a decirle: Señor, perdona, porque el decreto estaba firmado y yo no lo sabía. Amados, muchas bendiciones se han detenido en su vida porque usted se le olvidó quién fue el que firmó el decreto en su vida. Hoy vuelve en amistad con Dios. Hoy vuelve a profetizar sobre tu casa. Hoy vuelve a levantar una voz y un eco en tu casa. Que vuelva el devocional, que vuelva la oración particular, que vuelva la oración en secreto. ¿Dónde está ese lugar cuando te encontrabas con Él? Ese estudio, esa sala, esa oficina, ese lugar está vacío de su gloria. Vuelve, Espíritu. Dile: vuelve, porque el decreto está firmado. Y quiero profetizar esto sobre tu vida. Egipto está diseñado para bendecir a Israel o a bendecir al pueblo de Dios. Los recursos de una nación están para bendecir al pueblo de Dios, pero tú tienes que activar algo en el cielo. Que se genere un movimiento de adoración, de arrepentimiento, de humillación, proscuneo. Besa la mano de tu amo, besa los pies de Jesús. Vuelve al lugar donde nunca has debido salir. Te anhelo, Señor.
Hay gloria, gloria, gloria del Señor aquí. Está descendiendo. Te anhelo, Señor. Está descendiendo su gloria, está descendiendo su gloria. Vamos, no lo pierdas, no lo pierdas. Te anhelo, Señor. Extiende tu mano y toma el manto de Jesús y nunca más lo vuelvas a soltar. Vuelvo a ti, te anhelo, Señor. Descienda su gloria. Oh, te anhelo, Señor. Oh, y yo. Levanta tu voz, iglesia. Dile, Señor, quiero entender tu visión. Quiero entender lo que ha sido firmado en el cielo para mi vida. Perdido sin ti. Perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Perdido sin ti. Vamos, iglesia, levanta tu voz con nosotros y díselo a Él. Vamos. Y yo te anhelo, Señor. Desea la presencia de Dios. Perdido sin ti. Sí, Señor. Y yo Te anhelo, Señor. yo te anhelo, Jesús. Perdido sin ti. Escúchame esto, mira, el día de ayer, cuando llegamos del parque de hacer nuestra campaña evangelística hacia las 5 de la tarde tal vez, yo estaba aquí solo y me entró una llamada. Me llamaron de la Secretaría de Gobierno del distrito. Su directora me llamó ayer. Pastor, ¿cómo está? Yo, ¿qué este número? Mira, hablas con fulana y tal. Yo, claro, yo le conocí. Yo, hola, ¿cómo estás? Qué chévere, qué gusto que me llames. Gracias, pastor, a usted por recibir la llamada. Pastor, usted sabe que nosotros queremos ahorita expresarles de parte de la alcaldía que ustedes como iglesia han sido durante muchos años invisibilizados. Ustedes han hecho mucho por la sociedad, pero no ha habido una retribución para eso. Pero lo hacemos para el Señor. Dijo, sí, pero tengo órdenes expresas del alcalde, de su secretaría de gobierno, que se van a asignar unos recursos para ustedes como iglesia para que sigan haciendo obra social. Yo no tengo que hacer nada, Él lo hace todo cuando entiendo la visión. Y entonces van a haber recursos para que usemos parques, escenarios, para que llevemos ayuda a todo el mundo, a lo que más podamos. Nunca esperamos que Egipto, nunca le tendimos la mano a Egipto, ustedes no salgo, no. Egipto nos buscará, porque nosotros nos dedicamos fue a buscarle a Él, porque nosotros dijimos vamos a buscarle a la presencia, vamos a buscarlo a Él, y entonces Él mueve al rey Ciro, firmen decretos para bendecir a mi pueblo. Yo no sé, los de las 8 están como más avivados. Mira, yo lo conté en el primer servicio. Mira, escuche esto, tranquilo, ya el arroz con pollo lo van a calentar ahí. Mira, hace 7 años, les voy a contar este testimonio chiquitito. Usted sabe que a mí no me gusta contar mis testimonios porque yo vengo a predicar la palabra. El testimonio alimenta la fe. Espera un momentito, es cortiquitico. Hace 7 años era imposible para nosotros, 7 u 8 años, pues, adquirir vivienda propia, porque estamos atravesando un momento algo complicado, económico, batallando, la iglesia sirviendo al Señor.
Y recuerdo que todo lo que llegaba era para la iglesia. Ahí donde nace la célebre frase que decía: al pastor no le den dinero porque él compra cemento para la iglesia. Y entonces un día vimos un proyecto de una gran constructora acá en el sector. Dijimos, vamos por fe. Pero mi mente me decía: ay, Dios mío, tenés que dar el 30% y tenés que dar las arras y tenés que dar las escrituras. Mi esposa me movió a fe y me dijo: vamos y averiguamos. Vamos, esposa. Yo no le podía decir que no. Y dije: vamos, esposa. Y llegamos allí. ¿Y qué apartamento quieren? Nosotros, ¿de cuánto va a ser el proyecto? 15 pisos. Ah, muy bien. Y yo quiero un piso alto. Entre más alto el piso, más caro. Yo, deme los últimos si quiere. Entonces decíamos: Dios mío, teníamos que apartar con una cuota X o Y. Pero eso era todo lo que teníamos. Nada que era, para que haga la cuenta, el 30% de la cuota inicial era el 10% de la cuota inicial. Eso era todo lo que teníamos. Mi esposa dijo: no me importa, ¿dónde se los consigno? Yo: ay, mi amor, yo le hago la consignación. Dijo: mire, firme acá, firmen las escrituras. Las escrituras no, firmen el tratado que se va a hacer, el compromiso de compraventa. Si no, si se atrasan, entonces no, se atrasará tu abuela, porque nosotros vamos para adelante. Oye, escúchame eso. Firmamos. Nosotros dijimos: y ahora el 30%, vamos a confiar, vamos a creer, vamos a seguir sirviendo y estamos levantando la iglesia. Y entonces apareció el recurso, el 30% de la cuota inicial. Apareció. Entonces, Dios mío, aleluya, transferimos. El Señor lo comenzó a hacer. Salió un negocio en familia y sucedió. Y ahora venía el segundo reto. Nosotros vivíamos en renta y significaba que la cuota era 3 veces mayor que la cuota. Y eso sí le toca a este varón. Y él: pues lo vamos a hacer, pues le pago. ¿A cuánto? A 15 años. Nosotros: Dios mío, 15 años, voy a pagar eso 3 veces, pero bueno. Sucedió que terminaron el proyecto, nos entregan el apartamento. El reto: seguir pagando las cuotas, más administración. Y nosotros dijimos: si nosotros le servimos al Dios Altísimo, diezmamos, ofrendamos, colocamos nuestra semilla, le servimos a Dios sin condición, este apartamento llegó porque Dios nos lo quiso dar. Yo no voy a andar pagando 15 años un apartamento. Voy a acortar, dijimos, en la mitad del tiempo. Proféticamente ordeno que lo vamos a pagar. Hoy se cumplen 7 años de la compraventa y esta semana ya nos lo transfieren a nuestro poder. Porque cuando tú le sirves a Dios, Dios dice: los decretos están firmados, solo camina para que ellos se activen. Dígale al que está a su lado: hay que entender la visión. Vamos, dígaselo. Vamos, dígaselo con voz de profeta: hay que entender la visión. Porque si no entendemos la visión, los cielos no pueden fluir. Si no entendemos la visión, no corre la bendición, no corre el fluir, no corre. Oh, te vengo a decir que esta mañana vino un profeta a decirte que hoy vas a entender la visión, porque Dios va a hacer algo grande y poderoso en tu vida, porque el decreto ya fue firmado en la cruz, que tú serás bendición a las naciones. Vamos, denle un buen aplauso al Señor, todos juntos. Fuerte ese aplauso al Señor. Levanta tu voz y dile: Señor, gracias por hablarme esta mañana. Diga conmigo: Señor, gracias por hablarme la palabra. Ahora entenderé la visión. Y sé que al venir a esta iglesia no estoy calentando una silla, ni ocupando un espacio y una masa